Sigo festejando que llegamos a los 200,000 suscriptores y ahora ya tenemos un poco más. Gracias porque ayer que celebramos, muchos se suscribieron, fue un regalito. Gracias también a los del Super Chat que me hicieron varios donativos. Gracias a todos por estar aquí y seguiremos aumentando. Y ahora empiezo la lata para seguir acumulando más seguidores y sobre todo también regálenme su like el día de hoy y aparte de suscribirse que no cuesta nada. Y al lado dice unirme, que ahí pueden sumarse a las membresías. A todos los Sunny Lovers, bienvenidos y muchas gracias. Fabricio Llorente, gracias por estar aquí. Graciela Mendoza, Mago Campos, a todos los que son parte de estas membresías y a todos. Silvia Moreno, ¿cómo estás? Desde Dallas, Texas. Draisha, buenas noches. Elma del Ángel, felicidades. A Graciela Mendoza, que le quedó muy bonita la entrada a Alex. Felicidades por los 200,000, los primeros 200,000, Carlos Rodríguez. En efecto, así será. Marta Hernández, saludos. Ricardo Mauricio Aguilar, solo vale la pena verte a ti, Ana María. Los demás no me interesan. Ay, qué lindo. Vicky, hola. Adriana Villa, ay, se me movió. ¿Cómo estás, Adriana? Hortensia Sánchez, buenas noches. Beba Amaya, saludos desde Tijuana, buenas noches, la primera vez que te veo en vivo. Dolores Amedi, gracias y síguenos viendo cuando puedas. Bárbara Rose, saludos. Andrés Aduna, ay, ahora veo muchos nombres nuevos. Vera Anaya, ¿cómo se llama? Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Ay, gracias a todos los del chat, del Super Chat. Y por favor, Adrianita, hola, pónganle ahí suscribirse y un like, regálenme el día de hoy para seguir celebrando estos 200,000 suscriptores. Y bueno, tenemos un avance de lo que vamos a hablar más adelante, porque en un evento de RBD hubo una trágica muerte y hasta el momento nadie se hace responsable. Vamos a ver las imágenes. Ahí estamos viendo cómo llega la ambulancia al Parque Bicentenario y nadie hacía caso cuando el amigo gritaba, se cayó un fotógrafo, mi amigo, por favor ayuda. Nadie le respondía, gritaba desesperado y no había respuesta. ¿Cómo puede ser posible que hagan un evento en un lugar que no tiene las condiciones necesarias de seguridad? ¿Cómo es que Protección Civil autoriza hacer un evento donde hay un plafón falso, donde este muchacho simplemente pisó y se cayó? No, era una jardinera y un plafón, pero ¿cómo no pusieron un señalamiento? ¿Cómo no bloquearon esa entrada? Uno no lo puede entender. En unos minutos más, Alan Morales, que estuvo ahí, nos va a platicar qué sucedió exactamente, porque él tiene, estas son imágenes de él, todos los detalles. Bueno, pues ahora vámonos con lo que sigue. Peso Pluma está emocionadísimo porque está haciendo una gira que se llama Doble P. Se me hizo muy padre el título porque pues tiene que ver con la doble P de Peso Pluma. Él es considerado el mayor exponente de la música mexicana y actuará por primera vez en España. Va a estar el 21 de noviembre en Madrid y el 23 de noviembre en Barcelona. Entonces dicen que están muy emocionados por recibir todos los españoles a Peso Pluma porque gusta su música y gusta mucho, y él sí que ya es un artista famoso a nivel mundial, que eso es lo padre ahora de las plataformas y el streaming, que su música llega a todas partes del mundo. Y esta frase de ¿qué te parece esta morra? La hemos escuchado tantas veces en estas últimas fechas del tema Ella Baila Sola, que ha sido como su bandera de entrada junto con La Bebé, ¿no? Que hizo con Young, Lucas, pero bueno, también hay la versión donde está él solo, y gracias a La Bebé
es realmente con la canción que despunta, y después viene Ella Baila Sola, pero desde la bebé ahí empezó así, miren, su carrera ascendente. Así que felicidades a Peso Pluma. Bueno, pues la mamá de Poncho de Nigris dice que le puso un alto a todos los que quieran molestar a su hijo porque ella está muy enojada. Ya saben que ella es de armas tomar. Incluso ha metido en problemas hasta su propio hijo Poncho. Se ha peleado con Poncho. Es influencer y también ha hecho transmisiones para criticar a Poncho. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la mamá de Poncho de Nigris. Sí, y el Eduardo Videgaray fue el único que me cayó gordo porque quería fregar a Poncho en el sentido de que andaba detrás de Marcela para tomarse una foto y quería abrazarle y todo, y yo, bórrele, ándele, córrale, y todo el mundo se me queda viendo y dice, esta vieja loca, no, pues es que estoy cuidando lo que puede pasar cuando salga. Sí, para no evitarle problemas. Evitarle problemas a Poncho, y ahorita claro, todo el mundo está tratando de agarrarse de cosas y hacer cosas y, ay Dios. ¿No cree que...? Yo no quiero que Poncho salga a amargarse la vida de todo lo mal, todo. Y entrando, lo nominan. Ahí está lo que dice la mamá de Poncho de Nigris, que por cierto estuvo presente en la gala pasada del domingo, y ella también como que quería hablar, quería decir algo, y pues ya ven que es muy estricto en la conducción. Solo los dejan hablar cuando ya sea Galilea Montijo o Diego Derice o Dalis, cuando están los otros días, les da la palabra a los panelistas. No crean que los panelistas se pueden meter cuando se les da la gana, tiene que ser simplemente cuando les dan la palabra. Acuérdense que hay veces que hay 10 panelistas, entonces pues hay que respetar lo que dice la producción y entrar a hablar cuando te lo permite, pero por eso personas como Federica estaban muy enojadas porque dicen, pues ¿para qué me hacen venir si no me van a dejar hablar? Pero pues tienen que llevar un ritmo durante el programa y creo que por eso pues es lo que están haciendo. La suegra de Poncho fue quien mandó a secuestrar al esposo de Gloria Trevi, Beto Valdivia, no, fue, bueno, ahorita te explico exactamente, pero sí fue Poncho tenía una pareja anterior, una esposa, y fue la familia de ella. No sé si la suegra, a lo mejor tú estás en lo correcto, no recuerdo, pero fue la familia de la ex esposa de Poncho, no la actual, no Marcela Mistral. Entonces, Jorge González, gracias por los 200,000, dice que qué bueno, así seguiremos creciendo. Igual Ara Moreno, felicidades. Me preguntan quién murió, un fotógrafo español, y nada más que entre Alan Morales, reportero, él nos va a dar todos los detalles de lo que sucedió. Oigan, Mariana Garza, imagínense, está celebrando con su hija 15 años y vean nada más qué bonita, pero ahí se ve muy diferente porque la estamos viendo en una serie que está por ViX, que se llama Más Allá de Ti o algo así, ¿sí, verdad? Más Allá de Ti. Y quiero felicitar a María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, porque está estupenda en su personaje, tiene todavía una cara de niña, en un personaje duro, porque interpreta a una chica que su madre consume sustancias, la tiene abandonada, viven en un coche, y ella pues para sacar sus gastos tiene que intercambiar favores sexuales, y está duro el personaje, a la vez está intentando enamorarse de un joven que es el hijo de Ariadne Díaz. La estoy viendo y está bien, porque se supone que Ariadne ve muertos y entonces tiene que averiguar qué mensajes le quieren decir. Ella es una mujer policía y está aquí con Sebastián Rulli, que Sebastián Rulli va de una tras otra serie y telenovela, pero se la recomiendo, está la verdad entretenida, y eso es lo mejor de lo mejor. Oigan, dice, felicidades por los 200,000, Fabricio Llorente, Jorge González, que ya soy la reina, de los espectáculos, qué linda. Buenas noches, Hilda Soto, Jorge, también a Marco Antonio Laureano, buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí, y tenemos muchísima información, así que les pido que se queden durante todo el programa. Ana Sora me da un súper regalo del super chat por los 200,000. Ay, Ana Sora, pícale ahí para que se suba el letrerito. Nada más lo tienes que dejar picado y ya se sube para allá, para darle las gracias de corazón a mi querida tocallita Ana Sora por ese súper regalo
para seguir festejando. Y luego me dicen, ¿y ahora sí va a haber pastel? No, pues ya me dio el pastelito. Es que tampoco quiero pastel porque ya saben que uno quiere vivir siempre en la dieta y por una u otra pues no se puede. Entonces, bueno, gracias Ana Sora por ese regalito. Cuando le quieras quitar le vuelves a apachurrar. Bueno, pues ahora vamos con Mónica Noguera porque me han preguntado qué pasa con Mónica Noguera. Bueno, ella está en el noticiero con Paco Sea y les vino muy bien el cambio, han elevado los niveles de audiencia, entonces sirvió el cambio de Mónica Noguera. Pero ven que tenía un programa de variedades, que por cierto, pues tenía muy buen elenco y muy buenos invitados, y llegó la hora, se llamaba, pero van a hacer una pausa con este programa. Primero, es que me habían dicho que se lo iba a conducir Mimi, pero Mimi solo fue por unos días, o 2 o 3 programas, pero se suspende la temporada hasta que, porque ahorita pues creo que Moni tiene mucho trabajo, Mónica Noguera, y ya se estrenará más adelante. Mientras tanto, el programa Y llegó la hora queda temporalmente suspendido. Y también les recomiendo el programa de Jordi Rosado, no sé si lo vieron el sábado, si alguien no lo vio y me quiere dar su opinión, con todo gusto la escuchamos. Y resulta que se llama Bingo Blitz, que es el juego de bingo. Tienen que ver, es un programa con alta tecnología que conduce Jordi Rosado los sábados a las 8 de la noche, para que le echen un ojito. Se los recomiendo porque es un gran esfuerzo de Imagen Televisión. Ya vi que mucha gente dice, ay, fue un fracaso. Bueno, también la gente no sabía que estaba este programa, entonces por eso los estamos invitando a que lo vean. Y acuérdense que tiene que ser poco a poco, no siempre los programas pegan a la primera, entonces se tiene que ir pasando de boca en boca y darle más publicidad para que ustedes lo vean y nos den su opinión. Gracias, Fabricio Llorente, qué regalazo del super chat. Gracias, porque es como que me están dando regalitos por los 200,000 y yo lo agradezco de corazón. Anita, dice Ricky, ¿qué ha pasado con tu liquidación con Maxine? Pues seguimos en el proceso, por eso es que ya no he hablado de eso, porque tampoco si no van a decir, ay, diario hablas de eso, qué aburrida. Ahorita que los juzgados están de vacaciones durante que esto está chueco. Los juzgados están de vacaciones durante 2 semanotas. Entonces, como los niños salieron de vacaciones, los juzgados también. Entonces, ahorita todo, cualquier juicio en pausa. Y estamos en espera, hagan de cuenta. Primero se pone la demanda, luego ellos tienen que notificarlos, ya la recibieron, luego tienen que responder, ya respondieron, y ya que regresen de vacaciones, nos dirán cuándo es la audiencia. Y ahí ya empieza, bueno, ya estamos en el juicio, pero ahí ya empieza el proceso que espero pues que vaya dando curso, pero por eso son lentos, porque hay vacaciones, porque se atraviesan días festivos, porque solo el trabajo es de lunes a viernes. Por eso ahora entiendo por qué los procesos son tan largos. Entonces, pues tendremos paciencia, pero seguimos en el camino luchando. Luego de eso tenemos a Sergio Goyri, que pues hace participaciones en redes sociales y él quiere darle un consejito a la audiencia. Vamos a poner el consejo y ustedes me dicen si les parece bueno o malo por parte de Sergio Goyri. Amigos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles como siempre. Y bueno, ahora quisiera hablar un poquito de lo que son las oportunidades en la vida y el agradecimiento. Hay gente que somos bendecidos y nos han llegado en el transcurso de nuestra vida muchas veces las buenas oportunidades. En el caso mío, pues he tratado siempre de aprovecharlas, cada una de ellas. Hay mucha gente que deja pasar muchas oportunidades y le vuelven a salir, son benditos, ¿no? Pero hay gente que deja pasar y ya no vuelven esas oportunidades. Y yo creo que en la vida siempre hay que aprovechar todas esas oportunidades que se nos va presentando, que nos va dando Dios la bendición de tenerlas. Ser agradecido con ellos, porque también hay gente que recibe la oportunidad, la aprovecha, pero nunca se es agradecido, ni con la persona, ni con la empresa, ni con el más importante, que es Jesucristo. Yo creo que siempre hay que ser agradecido con el patrón, con la empresa que nos da la chamba y sobre todo con nuestro Señor que está ahí arriba. Agradecimiento y aprovechar nuestras oportunidades. Ahí se las dejo de tarea. Un abrazo.
Ahí está lo que dice Sergio Goiri. Y bueno, creo que es buena recomendación aprovechar las oportunidades. Gracias, Jorge Vázquez, por otro super chat. Gracias por estos regalitos ahora que he llegado a los 200,000 suscriptores. Y ya estaba Alan y se fue. Alan, te fuiste. Lo vi conectado porque justo me estaba preguntando Marién Montoya qué es lo que pasó y qué pasa con esta persona que falleció lamentablemente en un evento de RBD. Alan estaba conectado, déjenme, le pongo que se fue. Ya lo vi ahí y de pronto desapareció. A ver, dejan ponerle, te fuiste, para ver si me da tiempo de dar otra nota en lo que se nos vuelve a conectar. Pero se volteó y ya le iba a dar paso y vi que desapareció. Pero bueno, suele suceder. Pues veo que muchos me están poniendo fraude en la casa de los famosos. Y bueno, pues es que mucha gente no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Y ahora todos dicen que quien va a ganar es Jorge, porque insisten en que está protegido. Y sale un mensaje en redes sociales, pero pues que no le podemos dar validez, aunque se ha estado difundiendo, porque esta persona dice: soy Alejandrina, sobrina lejana de la productora María, yo trabajaba en su casa y pues en las fiestas o reuniones privadas invitaba a Jorge Loza con su exnovia, la conductora de Monterrey. Ellos tres eran amigos. Desgraciadamente, es Maite Carranco. Desgraciadamente, mi tía se metió en esa relación tan linda que había. Una vez lo vi en la casa de mi tía, llegó un ramo de rosas, la recibí y en la nota decía: nuestro amor es imposible, pero verdadero. Pues las sospechas de todos es real, ellos tienen una relación. Lo de Fer que es falso, para no levantar sospechas, me vale que me cierren puertas o no me den trabajo. Diles, tía, porque gana siempre Jorge, por eso mi papá no te quiere por mala persona. Pero en realidad, pues, ¿quién es Alejandrina? No sale una fotografía, no podemos constatar, pero toda la gente pues sigue diciendo fraude en la casa de los famosos, y pues esto está por verse. Gracias a Fabricio Llorente por 2 donativos, Fabricio Llorente, qué lindo, muchas gracias. Y ahora sí, ya se unió con nosotros el reportero Alan Morales, querido. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? ¿Y tú? Qué gusto verte, porque fíjense que les cuento que yo a Alan lo conocí cuando trabajábamos juntos en el programa de Maxim, ¿verdad, Alan? Así es, años de conocernos, Anita. Ay, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, les decía que ibas a estar con nosotros para contarnos un poquito. Primero cuéntanos cómo estuvo el evento de RBD. Pues mira, realmente la organización sí estuvo un poco escasa, porque yo pienso de una manera, no sé tú, si invitas a 100 personas, tienes que tener 100 brazaletes o 100 acreditaciones o 100 gafetes. Hubo 500 personas que se quedaron afuera y que nadie les respondía qué estaba pasando. Los de seguridad que estaban ahí, pues se lavaron las manos y se metieron y la gente se quedó sin poder entrar. No les quedó otra opción más que regresarse a casa. Y justamente en ese momento yo llegué, porque llegué un poco tarde salí de la alfombra de vaselina y me fui corriendo hasta el Parque Bicentenario. Entonces llegué en ese momento en el que la gente estaba como discutiendo pues su acreditación. Todos teníamos un código para poder pasar. ¿Era un evento de RBD público o por qué iba a entrar la gente? ¿O qué iban a presentar o por qué estaba ahí RBD? Era un evento donde Smirnoff, una marca de alcohol, hizo una botella edición especial RBD. Okay. Los chicos iban a presentarse en este lugar. Era una fiesta VIP, supuestamente, VIP. Yo por VIP entiendo petit comité, pero no, o sea, había 2,000 personas adentro. Okay. O sea, una fiesta muy grande. Los chicos se iban a presentar a cierta hora, hubo una alfombra roja previa, donde algunas celebridades desfilaron, que fueron invitadas por parte de la marca. La marca que hizo la invitación a ciertos fans mandaba un código QR, donde en la entrada te iban a checar el código, te iban a dar un gafete de entrada o una pulsera, y vas a poder entrar a disfrutar pues de las bebidas que estaban ofreciendo en el lugar, obviamente bebidas alcohólicas, porque es una bebida de alcohol, comida, buena música y una presentación supuestamente de los chicos, cosa que no sucedió.
Entonces yo llegué, pues nadie respondía, después bajaron por nosotros por ser prensa y accesamos al lugar, los compañeros ya estaban adentro, ya estábamos esperando literal, eran 10 de la noche cuando llegamos, literalmente a que los chicos salieran a dar unas palabras. Previamente ya había sucedido una conferencia de prensa que por lo que entendimos, ningún medio de comunicación estuvo invitado, fue solamente para la marca. Okay. Ahí, y con algunos fans, por lo que ya vimos después en redes sociales que había algunos de los fans que preguntaban las dudas que tuvieran. Entonces, pues sí, de hecho, empezó 10:30 tal vez de la noche, estos 3 minutos con 60 segundos, con 50 segundos, que fueron lo que hablaron los chicos en el escenario. Realmente nada más dieron las gracias a los asistentes, dijeron que nos veíamos en el concierto. Obviamente dijeron que Anaí no se pudo presentar por el problema que ya sabemos que tiene en el oído y que no podía justamente exponerse a este tipo de sonidos tan fuertes. Y ya, todo transcurría bien, la gente claramente ya estaba un poco alcoholizada adentro, era un horno, porque no había ningún tipo de ventilación, no había ni una ventanita abierta, el mínimo ventilador no existía en este lugar. Entonces, pues imagínate, un lugar tan cerrado, con 2,000 personas, bailando, disfrutando de la fiesta y todo, pues el bochorno era demasiado. En un cuarto piso, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Era en un cuarto piso? No, era en un segundo piso. Ok. En la parte de abajo de este museo no se ocupó, ahí fue donde fue la conferencia de prensa con los fans, y en la parte de arriba estaba la fiesta en general, por lo que después supimos, y ya platicando con algunos compañeros, es que sí, efectivamente había un VIP donde estaban todas las celebridades que habían desfilado por la alfombra. Okay. Donde claramente estaba este chico que lamentablemente perdió la vida. Desde ahí nunca se veía que hubiera como un VIP, o sea, no tenían vista hacia el escenario, por decirlo de alguna manera. Entonces, transcurrió normal, los chicos salieron como en todos los conciertos, tú sabes, Anita, los artistas se bajan del escenario y se bajan directamente a la camioneta. No se cambian, no toman un vaso de agua, no, se suben directamente a la camioneta y se van, precisamente porque los fans pues salen corriendo al igual que ellos a tratar de obtener alguna fotografía o algo. Así fue el caso de los chicos, pero toda la prensa nos quedamos como un poco desconcertados porque había la indicación, no oficial, pero la indicación de que iban a cantar unos temas, cosa que no sucedió. Entonces, ya, pues la prensa nos despedimos, nos fuimos a casa y todo. Yo tardé un poco más en salir y cuando yo salí, los chicos ya se habían ido. Ya algún compañero había hecho alguna entrevista con ellos de un segundo allá afuera y ya se habían retirado los integrantes de RBD del lugar. De repente empieza a haber una movilización de seguridad muy fuerte, todo el mundo corría y todo el mundo se gritaba, horrible. Entonces eso me alarmó porque dije, aquí o pasó algo o alguien sigue adentro, ¿no? Algún integrante sigue adentro o alguien muy fuerte, ya sabemos que a lo mejor los hijos de políticos o los hijos de personalidades importantes, luego llegan con su seguridad. Dije, algo está pasando, me esperé un poco ahí y comencé a grabar. Cosa que como se ve en el video, que ya tuve una oportunidad de ver, los policías se acercaron en varias ocasiones a decirme que no podía grabar porque estaba en un lugar privado y porque básicamente no podía grabar. Me echaban la lucecita esta que justamente a los reporteros o camarógrafos nos echan para quemarnos la imagen y que pues deslumbren nuestras tomas, ¿no? Yo como buen reportero me quedé en el lugar de los hechos, seguía grabando, seguía yo discutiendo con el personal de seguridad y decirles que yo podía grabar porque yo era una persona de prensa y yo estaba ahí invitado por la marca y que yo no estaba cometiendo ningún delito, que lo que estaba pasando no sabíamos qué era. Yo les decía, ¿me puedes explicar qué está pasando? No. En una de estas discusiones, a mi espalda estaban 2 compañeros de seguridad, donde yo escuché que uno, entre todo el ruido de la fiesta, que el sonido que llega a salir, entre el grito de la gente que está movilizando a la ambulancia y todo este
este caos, yo escucho que una persona de ellas dice, ¿cómo este sujeto se logró subir hasta allá arriba? Ok, a un cuarto piso. A un cuarto piso. Ya después, ya con el contexto que ya sabemos, ya entendemos por qué estaba ahí. Entonces su compañero le responde que si la persona había muerto. Y él le dijo que después del impacto seguramente había muerto. Entonces fue ahí donde yo me enteré que esto estaba pasando, que había pasado un accidente y que una persona había caído. Yo de inmediato, de hecho en la toma se ve, yo empiezo a grabar hacia arriba y yo no veo nada, no veo personas en el techo, no veo nada, o sea, veo a todos corriendo abajo, corriendo por las escaleras, pero nada. En eso, como en todos los eventos, siempre hay ambulancias, siempre hay policías, siempre hay bomberos por si una desgracia pasara. La ambulancia entra a toda velocidad, se queda ahí escasos, que 5 minutos, 4 minutos y sale inmediatamente. Ahí fue cuando yo ya me retiré del lugar y dije, algo pasó, tengo que ponerme a llamar, a ver quién de los que estaba adentro, amigos míos, ya no prensa, amigos míos, si saben algo. Me dijeron, la fiesta sigue normal, o sea, aquí no ha pasado nada, aquí no se ha rumorado absolutamente nada, entonces está como un poco extraño. Llegué a casa, mi casa, tu casa, la casa de todos ustedes, y de repente me empiezan a marcar por teléfono varios compañeros para decirme, oye, ¿qué sabes de la persona muerta? Y yo, se me hizo extraño, no, porque, bueno, no tan extraño, porque ya sabemos que en el mundo del espectáculo los rumores corren muy rápido. Entonces, supieron rápidamente que yo fui la persona que estaba en ese momento. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo no sé si sea una persona muerta realmente, yo sé que hubo un accidente por esto y estas razones. Hasta que en la tarde, Daniel Bisoño fue el que confirmó que efectivamente este fotógrafo había caído de un cuarto piso por algún error. Él comenta que había un plafón, que no era un plafón, era un plafón, pues no sé si sobrepuesto, falso o nada más ahí como para que se viera bonito. Lo que yo no entiendo es la versión que nos cuenta Daniel, que había un barandal. Yo en ningún momento vi un barandal. Jardinera también dijo que como que sí. había puesto una chamarra y de su amigo como adentro de una jardinera, y que cuando regresa por las chamarras pisa ese plafón falso y es cuando se cae. ¿Viste esas jardineras? Yo nunca las vi. Jamás vi esas jardineras. No sé si esas jardineras tal vez hayan estado en el cuarto piso donde estaba el VIP. Oye, probablemente. Es un fotógrafo español que se llama Alberto Clavijo, de 32 años, pero de todas formas, 35. Pues tenía que haber estado clausurada esa zona, ¿no? Claro, o por lo menos clausurado definitivamente. No un letrero que diga peligro, nada. O sea, siendo un evento de jóvenes, siendo un evento donde el consumo de alcohol es demasiado, o sea, sabemos que el alcohol pues puede ponernos un poco felices, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que pueden ocurrir accidentes. Realmente no sé si tú has ido a este lugar, pero el lugar es un peligro. Para subir al segundo piso solamente hay una escalera y donde caben 2 personas, la que baja y la que sube. Todas las 2,000 personas teníamos que pasar por ahí. Yo platicando dije, a ver, un temblor, ¿y cómo bajamos todos de ahí? No hubiéramos podido bajar. Si de por sí la afluencia de gente de que bajan y suben al baño es un caos y siempre terminan ahí atorándose, no quiero imaginarme en una desgracia. Oye, pero a ver, cuéntame algo. En el Parque Bicentenario han hecho muchos conciertos, ¿y esto es un museo dentro del parque? Sí, es el museo que está, me parece que se llama el Museo de la Refinería, y está dentro del parque. No fue en el parque al aire libre, fue en este museo, que no sé si ustedes recordarán que hace algunos años Carla Estrada sufrió un accidente en un evento de terror. Ajá. Que le mandé. Es ahí mismo. Ajá, la cruz de este lugar golpeó la cabeza de Carla, le abrió la cabeza y Carla tuvo que salir huyendo porque se estaba desangrando.
Entonces es un lugar muy peligroso, a decir verdad, un lugar muy viejo, que platicando con los compañeros decimos, realmente las marcas que hacen eventos hoy en día ya buscan lugares así, lugares abandonados, lugares no en mal estado, pero lugares un poco viejos, no sé si sea por las temáticas o cuál sea la razón, pero ya buscan lugares muy peligrosos para hacer este tipo de fiestas, ¿no? Ahí tenemos la ex fábrica de harina, también es un lugar donde hacen muchos eventos de este tipo y también es un peligro. Las escaleras son peligrosísimas. Claro, pues yo espero que a raíz de esto que suceda, porque fíjate, también ves que contó Daniel Bisoño que muere este fotógrafo español, lo llevan al hospital español, ya llegó sin vida, parece que durante el trayecto al hospital fallece en la ambulancia y tener que hablarle a la familia, avisarle esto, o sea, qué dolor. Yo espero que la familia pueda poner una demanda Sí. para ver quién se hace responsable, para que clausuren el lugar, para que no permitan, como tú dices, Alan, que hagan eventos en un lugar que no es seguro como ese museo del Parque Bicentenario. Qué mal que autoricen una fiesta en un lugar donde hay plafones falsos, o sea, como que no hay protección civil. Imagínate que en otros lugares cobran multas, les cierran los lugares, sacan dinero, y aquí, ¿por qué no? Exacto. Y fíjate que una de las excusas que le ponían a la gente que regresaron es que Protección Civil ya no dejaba entrar más personas. Que Protección Civil ya había puesto el tope y ya habían rebasado el tope y ya no podía entrar nadie. Entonces, Protección Civil sí está al tanto de lo que está pasando. En cualquier evento, sea un evento Estadio Azteca, sea un evento Foro Sol, Protección Civil llega a revisar que las instalaciones estén en perfecto estado para la seguridad de los asistentes. Y Claro. si no, el evento se cancela. Sea el artista que sea, Anita, tú lo sabes. Se cancela el evento porque no está en óptimas condiciones. Entonces aquí, imagínate, que no llegó Protección Civil a revisar. Sí, no, está realmente horroroso, es una pena terrible, porque imagínate, vas a hacer tu trabajo y en un segundo hay un accidente de esta naturaleza. Obviamente, según cuenta Bisoño, al caer del cuarto piso, pues se desnucó, ya Claro. no hubo manera. Iba con otro amigo que refiere que todavía iba respirando, pero pues ya no duró, no alcanzó a llegar al hospital. Exacto, fíjate que este chico, como ya decíamos, es un fotógrafo y él ha trabajado con los integrantes de RBD. Yo creo que esa es la razón por la cual él estaba en esta parte VIP. Yo me topé con varias amistades que tenemos como en común, pero jamás lo vi a él. Otra cosa que me platicaba alguien hace rato es que supuestamente antes de que los chicos abandonaran el lugar, esto ya había sucedido. Ok, antes de que RBD se fuera. Supuestamente por eso se cancelaron las canciones que iban a interpretar. O sea, ellos ya sabían, le dijeron, RBD, váyanse porque está sucediendo esto. O a lo mejor ni siquiera les dijeron qué había pasado, ¿no? A lo mejor les dijeron que necesitamos que desalojen rapidísimo y se fueron. Pero fíjate qué inconsciencia que nada más desalojan a RBD, pero dejan a toda la gente que estaba tanto en el segundo como los que estaban en el cuarto piso. Claro. ¿No? Claro, Qué claro. bárbaro. Oye, y aprovechando tu presencia, dices Bien. que venías de la alfombra de Vaselina. Me decían que ha sido una de las alfombras más impactantes por la cantidad de artistas que fueron. ¿Es así? Estuvo de locos. Hay alfombras que normalmente cubrimos todos los días, que sí llegan así algunas personalidades, ¿no? Pero esta sí estuvo interminable. O sea, se tenía prevista de 1 hora a 1 hora, pues ya ni supimos cuánto duró. Nada más veíamos que pasaban y pasaban y pasaban. De hecho, hubo programas de televisión que mandaban a doble reportero. Uno al principio y uno al final, porque siempre se nos llega a ir uno, ¿no? Entonces a estas cadenas no querían que se les fuera, pero ninguno. Y hubo también varias personalidades que no quisieron pasar por la alfombra, como es el caso del señor Enrique Guzmán, que entró por otra puerta, entró directamente a la función y nadie lo vio entrar. Oye, ¿cuál fue el mejor chisme del que te enteraste en la alfombra roja de Vaselina? Pues mira, a mí la que me sorprendió mucho, por ahorita por todo el tema de la Casa de los Famosos, fue Federica Quijano, que ella está 100% segura que esto es un fraude, que la Casa de los Famosos es un fraude. Ella ya sabe quién va a ganar, ella ya sabe esto. Pues ella está muy convencida de que es Jorge,
ella está muy convencida de que, como dice el público, porque el público realmente es el que manda en los programas, que los juegos sí están amañados para que Jorge gane. También, eso me sorprendió muchísimo. Lo mismo ves que dice Niurka. Niurka también dice que va a ganar Jorge porque está arreglado por la producción. Exactamente. Entonces, el que nos contó Federica, también nos encontramos a Ingrid Coronado, que dijo que Ana Ferro tiene escasos días para salirse del departamento, si no, ella misma con los abogados van a hacer el desalojo del inmueble, porque ya no va a permitir que esté un minuto más en el departamento, y ya están contando los minutos para poder hacer el desalojo. Ay, de veras que qué situación está con Ana Ferro, viuda de Fer del Solar. Fer, que era tan buena persona y quería irse tranquilo, y bueno, él dejó el testamento. Y si Ana Ferro ya le dejó un departamento, ¿por qué no deja el departamento que es de Ingrid, de los hijos de Fer del Solar? ¿No? Claro, o sea, pues creo que durante muchos años la más criticada claramente ha sido Ingrid, ¿no? Hasta que en los últimos meses, días, han estado saliendo pruebas que realmente dicen que Ingrid toda la vida dijo la verdad y que la que nos está mintiendo es Ana, ¿no? Nosotros como medios de comunicación no estamos ni para allá ni para acá, somos neutrales, pero las evidencias hablan por sí solas. Ella dice que a ella le apena muchísimo haber tenido que sacar un documento para que la gente le creyera. Claro. La gente no creyera en su palabra, sino con un papel. Sí, no, la ha pasado muy mal Ingrid y siempre ha sido señalada, como dices, como la villana del cuento, y ahora poco a poco, como ella dijo también, ha salido a relucir la verdad. Oye, y Paula Dupois dice, ¿ustedes creen que Endemol va a permitir que la productora haga chanchullo? Y Sandra, fraude en la casa. Pues ya ves que por ahí, no sé si ya te enteraste, que están haciendo un complot los fans para tomar las instalaciones de la Casa de los Famosos. No sé qué tan bueno sea eso, no sé qué tan posible sea entrar las instalaciones. Ay, eso no había oído, o sea, ir a tomar las instalaciones de eso ya es demasiado, ¿no? Y eso ya es un delito, para empezar, entrar ya es un delito. Oye, pero yo estaba oyendo también que los vecinos ya están hartos, y que también son los que le llaman a la policía, porque dice que antes gritaban poquito, pero ahora también la gente va y grita en las madrugadas. Está pasando algo fuera de serie, ¿no, Alan? Es que todos los días, a todas horas, hay alguien echándole porras a alguien. Me imagino que también, o sea, dicen muchos, ay, pues no les gusta a los vecinos que se cambien de casa. No, al final, pues también es su privacidad, ¿no? Ay, ¿cómo van a cambiarse de casa? Graciela Santiago dice, a mí me gustaría saber cómo hizo trampa Jorge, si todos tuvieron la misma oportunidad. Y Ana Sora, me agrada este muchacho Alan. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿cómo sí, o sea, cambiarte de casa suena muy alocado, nada más por un programa de televisión, ¿no? Pero pues es algo que no podemos controlar, definitivamente. Pero es que sí, las porras han estado muy fuertes. La porra de Juan Osorio, la porra de Las Perdidas, la porra de Niurka, ya ven los de Cuéntamelo ya, que llevaron hasta banda y todo. Sí ha de ser como un poco estresante que siempre hay alguien afuera de tu casa gritándole a alguien con un megáfono. Claro, dice Paula que Federica Quijano va a ir hoy a gritarle a su hermano Apio a las 9 de la noche. O sea, ya debe de estar ahí. Sí, pues sí, te digo, en todo momento hay gente, entonces sí ha de ser un poco estresante, pero tampoco va a durar mucho, chicos. Ya mero termina la Casa de los Famosos y ya van a regresar a su tranquilidad. Seguramente nos veremos en la segunda temporada, pero descansarán un poquito. Pues es que sí, la Casa de los Famosos ha sido un suceso fuera de serie. No sé, bueno, tú eres muy joven, pero yo no recuerdo esta situación de otro reality, porque en Big Brother no había redes sociales. No, y ahora tú hazle así al TikTok y pues te enteras de la casa porque te enteras, ¿no? Todo el tiempo. O sea, ya hasta las personas desde niños hasta las personas de la tercera edad están todo el tiempo viendo la Casa de los Famosos, todo el tiempo en el celular, como dices, viendo TikToks. Wendy, que es una sensación y que, o sea, habla y se le salen 4,000 chistes, están muertos de risa con ella, o que están enojados con Sergio Mayer, o que ya odian a Jorge. Ay, de verdad es un fenómeno. Eso realmente es un gran acierto para Televisa, porque Televisa, pues, no había tenido tanto éxito como esto. Claro. Oye, y para cerrar, dime tu pronóstico. ¿Quién va a ganar la Casa de los Famosos? O sea, ¿quién crees tú?
Yo digo, o sea, a mí claramente me gustaría que ganara Wendy, pero no lo veo muy posible. Yo digo que la Casa de los Famosos se la lleva Poncho de Nigris por bastantes puntos que tiene por ahí. Ay, Número uno opinamos, es Disney. ajá, ¿Cómo? opinamos igual, Alan. Yo también creo que Poncho de Nigris. Creo que llegan a la final Wendy, Poncho y Sergio Mayer y va a ganar Poncho de Nigris. Sí, yo digo que gana Poncho de Nigris porque, número uno, dicen por ahí, yo no he visto la nómina, pero dicen que es uno de los que más cobra. Y Sí. sí te creo porque mi Poncho no aparece en cualquier programa. Entonces, si Poncho aceptó un programa como este, que obviamente iba a tener un éxito que ya sabíamos, es porque está cobrando una buena lana, no nada más porque sí, ¿no? Entonces, Claro, yo por yo creo eso, que la casa se la gana Poncho. sí, cuando dicen, ay, dice Bárbara Torres, es que se sufre mucho adentro de la casa, es horrible, nadie lo sabe, nadie lo entiende, más que los que estamos ahí. Pues si a todos nos pagaran lo que a ellos les pagan, nos vamos y nos encerramos, ¿verdad, Alan? Claro, me encierro el tiempo que quieran. No, Claro, aparte aunque también la lana que están ganando las personas que van a las galas. O sea, no van por apoyar, van porque les están pagando una buena lana. Yo decía el otro día, es que ¿por qué? O sea, ¿cómo Isabela Camil puede aguantar tanto hate hacia Sergio Mayer? Y alguien me decía, por la lana que le están pagando, mira, yo aguanto todo, eso, todo, y sí les creo. todos los que están ahí sentados reciben un sueldo porque es su trabajo, porque Sí, tampoco vas a ir a regalar tu tiempo, pues todos trabajamos y necesitamos el dinero y se vale que te paguen y además qué bueno que son tan espléndidos porque están pagando muy bien. Por eso es que aguantan en el panel y también dentro de la casa, no es una cosa así como que fueron a sufrir tanto, no. no, 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 que no se hagan tanto los sufridos porque ya cuando salgan y vean la cuenta con muchos ceros, se les va a ir el sufrimiento. Oye, Alan, pues invita a la gente a que te vean en tu canal. Muchas gracias. Pues sí, me pueden seguir en mi canal de YouTube. Lo escuché con Alan Morales. Subo contenido todos los días. Todos los días estoy subiendo contenido nuevo. Lo mejor de los espectáculos, chismecitos. Y ahí vamos atrás de los famosos. Lo pueden ver ahí. Y nada, Anita, muchas gracias por la invitación. Felicidades por los 200,000. Ay, gracias. Que vengan 2 millones más, 10 millones más, que todo el público se una. Sabes que te quiero y que espero verte muy pronto. Ay, igualmente, y me encantó tu participación aquí conmigo. Otro día te vienes con mucho gusto y Gracias. echamos chalecito. Gracias, Alan, un gusto Gracias. verte y Te mando felicidades un por lo beso. que has logrado porque eres muy buen reportero. Muchas gracias y un beso a todo el público también. Gracias. Bye. Bye. Ahí está Alan Morales, muchísimas gracias. Dice que muy agradable, Alan. Graciela Mendoza, sí, es a todo dar. Es un chico muy lindo y muy trabajador. Fíjense que él empezó en Radio Fórmula y con Maxine haciendo sus prácticas y le ha ido de maravilla porque ahora ya él se lanzó independiente, entonces hace coberturas y sube ahí todo en su canal. Entonces dice Laura Betancourt, también me encantó Alan, es muy agradable, dice Hilda Soto. Mira, Alan, tuviste muchas fans. Y bueno, el ganador, como dice Paula, aparte recibe los 4 millones menos impuestos. ¿Que cuánto quedaría? Unos 3 millones 800. No, como 3 millones. Ay, no, claro, porque hay que pagar el 35. El 35%, sí, quedarían como 3 millones, pero de todas formas es mucha lana. Hilda Soto, deberías invitarlo más seguido, con todo gusto. Mago Campos, hola, ¿cómo estás? Ay, no, mi Carlito, no lo critiquen. Elena García, Alan, muy claro y fluido. Sí, me encantó, lo hace muy bien y la verdad es padrísimo. Ya saben que a mí siempre me gusta apoyar a la gente joven, a la gente que viene atrás de uno y además siempre hay que darles la oportunidad porque si no, ¿cómo? Digo, no me refiero a Alan, él se busca su oportunidad, pero pues es padre escucharlos y demás. Fabricio Llorente, muy agradable. Alan, miren, les encantó. Qué bueno, me da mucho gusto, síganlo en su canal. Ay, y yo por estar acá ya se me olvidó en qué iban. Vamos a ver en qué íbamos, porque yo ya por estar acá en el chisme con Alan se me fue. Alejandro Fernández anda por Tailandia. Ahora está de moda como que todo el mundo se ha ido a Tailandia, Belinda, varias personas, ¿no? Vamos a ver un poquito de este viaje, porque se fue con Carlita La Veaga. Vamos a ver. Ay, pero vamos a verla. Resulta que se fue
restaurantes. Eso me gusta porque como que al parecer allá no conocen a Alejandro Fernández, porque pudo ir por todos lados, un mercadito, mostró, ay, ¿qué es un cocodrilo? Como que, ¿qué animal es ese? Cuéntenme. Están en Tailandia y se suben ahí como en unas bicicletitas con techo, ahí está con Carla. Yo ni reconocí a Carla, pensé que era otra mujer, o sí es Carla. Pues sí, ¿verdad? Porque es la novia y le está, no, sí, le dio beso y todo. Y mírenlos ellos ahí bien tranquilos y como que nadie sabe que es Alejandro Fernández, entonces puede hacer una vacación tranquila sin que lo persigan. Y fue mostrando todo lo que ha hecho. Y quiero que vean esto. ¿Cómo se llama esto? Dice, me urge comprar ese juguetito. Vean esta imagen espectacular. Es como una bici, ¿no? Como en vez de las motos, esta es una bici de agua. Ay, bueno, lo que inventan. Y que tiene el avioncito privado. Pues no sé si se ha rentado, o sea, de él, porque está hasta Tailandia, yo creo que lo rentó, ¿verdad? Obviamente. Y vean que la gente lo critica por vestirse así, pero pues ¿qué tiene? Si anda muy tropical y caribeño, bueno, caribeño no porque no está en el Caribe, pero muy, muy tailandés con su look, muy moderno, y ahí pues él fue mostrando todo lo que, ay, eso está padrísimo, todo lo que hizo en las vacaciones. Así que felicidades, Alejandro. Oigan, con tanto de trabajo que trabaja y tanto que gana, pues qué maravilla, la verdad, poder disfrutarlo, eso se lo merece mucho porque trabaja mucho. Good name, good vibes, gracias, Gaby Sánchez. Creo que quedan al final Wendy, Poncho de Nigris, Jorge, Emilio, y entre Sergio y Barbie sería también, pero no me dices quién va a ganar, Gaby. Y luego, good name, hola Anita, alcancé a verte, aunque sea antes de que termine tu programa. Gracias a todos los que están aquí, por favor denle like y suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa. Muchas gracias de verdad a Fabricio Llorente, que me dio harto donativo el día de hoy. Ahora nada más vamos a ver antes de irnos una fotografía de Tuani Martins, que es la esposa de Adrián Uribe, que ya ven que están esperando otro bebé. Entonces, pues qué bonita se ve, y es lo que decíamos la otra vez, ahora ya no hay pena de mostrar la pancita de embarazo, y yo digo que se ve divina. Ella es guapísima, pues se ve más hermosa embarazada. Luis Rendón, ¿por qué apenas llegando? Si luego a esta hora es cuando te vas. Dice, dejando, mi Quique, saludos, ¿cómo estás? Gana Wendy, dice Gaby Sánchez. Zafiro, a Wendy no la pueden sacar, el día que lo hagan se les acaba el show. Laura Betancourt y varios dicen que no gane Poncho. Entonces, bueno, pues hay que ver quién gana al final. Y Gomita, fíjense que un día yo platiqué con Gomita, oigan, no tiene ni 30 años y me cuenta que lleva más de 30 cirugías, pero creo que por fin logró lo que quería, que era pues un cuerpo muy finito, porque Gomita, acuérdense que empezó como payasita, junto con sus hermanos, se acuerdan de Lapicito y Gomita, estaban en el programa de los sábados con Omar Chaparro, Ceci Galeano, y bueno, también por ahí andaba Laura allí, y ahora muestra estas fotografías que impactaron en redes. Ya saben que Gomita tiene millones de seguidores, entonces le va de maravilla, y mostró estas imágenes, y siempre tiene muchos, tiene 3.7 millones de seguidores, y todos le dijeron que qué guapa quedó Gomita, y que se ve muy bien, y que se ve espectacular, y pues esperemos que ya se deje de hacer cosas, porque es muy joven y son demasiadas cirugías. Pero bueno, al final quedaste muy guapa, ojalá que hasta ahí le pares para que no pase como en otros casos. Pues, ¿saben qué? Que hemos llegado al fin. Gracias por todos mis regalos, por haber llegado a los 200,000 suscriptores. Gracias, Fabricio, yo también te quiero mucho. Estoy agradecida con todos ustedes. Juanita N, que saquen a Sergio Mayer. Los espero mañana 8:30 en punto de la noche. El fin de semana voy a poner muchas entrevistas que hemos estado haciendo Carlo Uriel y una servidora. Y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.